Ojalá me viera graduarme de la secundaria. Ojalá pudiera verme casada. Tú hiciste que ella no pudiera ver nada de esto. Creía que los monstruos no existían, pero demostraste lo contrario. Era imposible que mi Morgan, mi hermana, estuviera muerta. Se le acercaron por la parte de atrás de su auto y le dispararon a quemarropa. Pensé que observábamos el final de una ejecución. Como hallábamos poca evidencia física, buscamos cualquier dispositivo que nos sirviera. Los teléfonos son una ventana al alma que nos brindan mucha información sobre la vida de esa persona. Necesitábamos dar respuestas a su familia, su madre, su hija. Había mucho en juego. ¿Necesita ayuda de la policía, bomberos o médica? De la policía y médica. ¿Dónde? Avenida Fraser, Frazer. ¿Dijo policial y médica? Médica. Bueno, creo que mi novia está muerta. ¿Por qué lo cree, señor? Salí y estaba en su asiento delantero cubierta de sangre. Parece que sangra por la nuca. No sé si la golpearon. ¿Cómo se llama ella? Se llama Morgan Fox. ¿Quiere intentar reanimarla o cree que está...? ¿No le siente el pulso, señor? No le siento pulso. Recibimos una llamada al 911 del novio de Morgan Fox. Ese vecindario en particular tiene una tasa de criminalidad baja y es raro recibir llamadas así a las 7 de la mañana. ¿Estás convencido de que, cueste lo que cueste, resolverás el crimen? Cuando llegué el día era lluvioso, todo estaba mojado. Para nosotros la lluvia es malas noticias en un homicidio porque destruye la evidencia. Y mientras caminaba hacia la casa, vi un vehículo en una entrada semicircular. Y Morgan Fox estaba en parte adentro y en parte afuera del vehículo. Tenía su bolso colgado del hombro. Lo tenía enfrente. No parecía que se lo hubiera alado. En el portavasos central había dinero en efectivo. En la puerta del pasajero había un agujero de bala. Ese fue el primer indicio de que le dispararon. Cuando el forense retiró el cuerpo del vehículo, observamos 2 heridas en la cabeza. Una tras la oreja izquierda y la otra hacia la parte superior de la cabeza. Parecía que se acercaron por la parte de atrás de su auto y le dispararon a quemarropa. Pensé que observábamos el final de una ejecución. Había diferentes pertenencias suyas debajo del auto. Su teléfono estaba en el suelo. Era una evidencia crucial para nosotros porque se puede extraer mucha información de un teléfono celular. Solo esperábamos poder tener acceso a él, dada la lluvia. Había un área para estacionarse apartada de la casa, algo de pasto al costado de la vía y una gran cerca de vinilo blanco. Y había lodo fresco que salpicó la cerca. También había huellas de neumáticos recientes al costado del camino. Mientras conversaba con el forense, oí algunos gritos más allá del perímetro. Así conocí a la mamá de Morgan. La madre dijo que habló con Morgan como a la 1:30. Acostumbraba a llamarla para que se levantara a trabajar. Y Morgan dijo, ya me levanté, ya me estoy arreglando. Esa fue su última conversación con ella.
Le pregunté si tenía problemas con alguien y cómo era su relación con su novio. Y la madre de Morgan dijo que su relación era difícil a veces, pero en ese momento estaban bien, se entendían. No tenían ningún problema que ella supiera. La madre le dijo a Rocco que Morgan tenía algunos problemas con compañeros de trabajo. Yo estaba en casa y mi hermana estaba allí conmigo y la oí gritar mi nombre. Fue entonces cuando dijo, solo dijo Morgan está muerta. Y dije, ¿qué? Y repitió que está muerta. Y pregunté, ¿cómo que Morgan está muerta? Era imposible que mi Morgan, mi hermana, estuviera muerta. Y entonces hablé con mi hermana Tessa por teléfono. Y me dijo, es cierto, Morgan está muerta. Mi esposo vino y me ayudó a mantenerme lejos de mis hijos porque no quería que oyera nada de lo que iba a decir. De inmediato llamó a mi suegra y le pidió que viniera a la casa porque le dije que yo tenía que ir allá. Reuní todas mis cosas rápido y salí de casa. Recuerdo que veía mi teléfono y decía, esto no es cierto. En cuanto busqué en internet su nombre, lo primero que vi fue Morgan Ashley Fox, de 29 años, muerta. Y fue cuando de verdad pensé, no, ¿qué? Morgan sí está muerta. Y daba igual que deseara que fuera falso, era cierto. Quien había muerto sí era mi Morgan. Disculpen. Trabajaba en FedEx. Quería darle todo lo posible a su hija Amelia. Y eso implicaba que siempre estuviera trabajando. Enterarme de que a Morgan la asesinaron de un disparo en la cabeza, además de saber que estaba muerta, fue la peor parte para mí. La palabra clave era, ahora, homicidio. ¿Dónde estaba el responsable? Por lo general, en un caso como este, la primera persona que investigamos es el cónyuge o el novio. Al principio hablamos con el novio de Morgan, Jason. Él nos dijo que convivían desde hacía casi un año, que Morgan se levantó para ir a trabajar. Morgan empezaba a trabajar a eso de las 2:30 a.m. Por eso se levantaba alrededor de la 1 o 1:30 para comenzar a arreglarse y salir entre las 2 y 2:15 de la mañana. Jason nos informó que despertó y permaneció en la cama durante media hora. Fue alrededor de las 6 a.m. cuando finalmente se levantó. Y cuando miró por la ventana, vio que el vehículo de Morgan seguía en la entrada y le pareció extraño. Salió y notó que Morgan aún estaba en el vehículo y que al parecer estaba muerta. Después contactó al 911. En ese momento lo que queríamos era sacarlo de ese lugar para realizar un interrogatorio más formal. Le preguntábamos si estaba dispuesto a ir a la estación. Colaboró. Dijo que solo iría por sus calcetines. Le dije que debíamos conservar la evidencia y ofrecí traerle los calcetines. Dudó mucho con respecto a eso. Decidió ir sin calcetines. Para mí eso fue una señal de alerta. Quizás no debíamos buscar en ese momento, sino esperar una orden para registrar la residencia. A solo unos metros, frente a esta casa de la avenida Fraser, una mujer de 29 años fue asesinada a tiros poco antes de las 6:30 am. Por ahora, la policía dice ignorar quién lo hizo. Como hallamos poca evidencia física en el lugar,
Buscamos cualquier dispositivo que nos sirviera en esa área. Era un vecindario residencial y quisimos revisar los timbres inteligentes o las cámaras de timbre. Se encargó a los patrulleros ir por todo el vecindario e incluso fuera de él en busca de ese tipo de cámaras. Y si veían una, debían contactar al residente y preguntarle si su cámara había captado algo de ese lapso. Los oficiales ubicaron varios videos de cámaras de puertas en las cercanías de la residencia de Morgan Fox. Uno se emociona. Espera que ese vehículo entre y salga o ver algo que ocurrió en ese lapso y nos sirva de ayuda, porque esa sería la única esperanza, la única pista. Lastimosamente, en esos videos no se captó nada, aparte de los dueños de los dispositivos, que mostrara a alguien o algún vehículo que entrara o saliera. Esperábamos que hubiera grabaciones guardadas en una nube que no estuvieran registradas en los teléfonos, pero sí en las cuentas de los dueños. Solicité una orden para revisar los sistemas con la esperanza de que tuvieran algo. Podía estar en algún lugar de un disco duro. Yo investigaría cualquier pista que tuviera, pero respondieron que no tenían evidencia en video de las horas que solicité. Éramos una familia grande. Teníamos entre 6 y 8 años cuando ocurrió la fusión de las familias. Nos criamos como una sola familia. No habían hermanastros ni medios hermanos. De inmediato, todos nos hicimos muy unidos. Era como tener siempre en casa a tus mejores amigos todo el tiempo. Nunca se irían porque éramos una familia. Morgan era una rubia espectacular, era hermosa, su cabello era muy, muy largo. Morgan vivió con nuestros padres toda su vida. Acababa de mudarse por primera vez. Se hacía amiga de casi todos. Era una hermana increíble para nosotros. Contábamos con ella de inmediato. Cuando supo que estaba embarazada de Amelia, fue como si todo cambiara para ella. Puso a esa niña por encima de todo el mundo y todas las cosas. Era una madre extraordinaria. Me fui a la casa de mi padre y mi madrastra. A los 15 minutos de estar allí, mi madrastra llegó. Yo salí corriendo. Apenas salió del auto, de inmediato cayó al suelo. Y entonces fue como si el mundo se detuviera. En ese momento. El dolor físico y emocional era insoportable. Mi mente hizo un rápido recuento de nuestro pasado. Ahora no tendríamos otra Navidad, cumpleaños, Día de Acción de Gracias, Día de la Madre o cualquier cosa con Morgan. Y en ese momento, Amelia no tenía idea de lo ocurrido. ¿Cómo mantenernos fuertes y consolarla cuando nos desmoronábamos? Mi padre y Cindy fueron los que le dieron la noticia de la muerte de su madre. El celular de Morgan fue una evidencia crucial en este caso. El laboratorio de criminalística pudo extraer todo lo posible de un teléfono. Pero no pudo obtener nada del de Morgan. Se dañó el puerto de datos. Por alguna razón, quizás por la humedad que había en el ambiente. Por eso tuve que revisarlo a mano y examinar cada dato que encontraba al revisar el dispositivo. Cuando hablé con Jason, el novio de Morgan, en la oficina del comisario,
Tenía altibajos en lo emocional. Al parecer, proporcionaba información de modo voluntario. No pareció engañarnos de ningún modo durante el interrogatorio. Dijo que la noche anterior, Morgan llevó a su hija donde su madre, a eso de las 8 p.m. como hacía diario antes del trabajo. Volvió a casa. Cenó algo y se fue a la cama. Su novio dijo que él ya estaba acostado cuando ella regresó. Revisé las conversaciones con familiares y amigos. Intentaba encontrar alguna razón en su teléfono por la que quisiera matarla. El último mensaje que recibió fue de su novio. Al revisarlos todos vi que tenían una buena relación. El 8 de octubre, le envió un mensaje a su novio para decirle que le habían tomado el teléfono y que sus compañeros de trabajo revisaban el dispositivo. Abrieron nuestros mensajes y alguien escribió algo. Tenía fotografías íntimas que se notaba que habían visto. Al ver esta conversación con su novio pude confirmar que eso sucedió. Nos enteramos por él y ahora lo veía en el teléfono de Morgan. Hablamos con el empleador. Nos pareció indispensable averiguar qué había pasado con el incidente que aún ignorábamos. Hablé con el gerente encargado de disciplinar a los empleados que tomaron el teléfono de Morgan. Nos dijo que reprendió al que estaba en posesión del dispositivo y que había otros 2 involucrados. Ya teníamos al primer sospechoso porque teníamos al novio de Morgan. Era la persona con la que convivía. Nos informamos de lo ocurrido en el lugar de trabajo, que involucraba a otros 3 individuos, así que esos hombres pasaron a ser los sospechosos 2, 3 y 4. El empleador nos dio los expedientes de los sospechosos 2, 3 y 4. Y el 3 y 4 no tenían nada significativo en sus archivos que llamara nuestra atención. Pero en el expediente del 2 había algo muy llamativo. El sospechoso 2 era Jason McDermott. Ya lo habían reprendido por acosar a una compañera de trabajo. No la dejaba en paz incluso después de que le llamaran la atención. Conocíamos el lapso en el que Morgan fue asesinada. Queríamos saber si ellos llegaron al trabajo en su horario regular y pedimos los videos de vigilancia de los momentos en que llegaron y salieron. Jason McDermott entró por la puerta trasera y se registró a las 2:58 a.m. Trabajó y se fue a las 9:58 a.m. Nada parecía fuera de lo habitual según el gerente con quien hablé. No vio nada raro. No tenía idea de quién podría ser sospechoso. Le daba vueltas en mi cabeza de quién pudo hacerle eso a Morgan. Y comencé a usar Facebook. Era lo único que podíamos usar para compartir y rogar a la gente que nos diera información. Alguien lo sabía. Estuvo ahí. Alguien vio algo. No podía entender cómo alguien pudo hacer eso. Ahora con la información sobre los sospechosos 2, 3 y 4, podía buscar en el teléfono de Morgan cualquier conversación que hubiera tenido con cada uno de ellos. Y no hallé nada del sospechoso número 4. No vi ninguna comunicación con esa persona. Había una conversación con el sospechoso número 3. No dejo de pensar en ti.
Él le abrió un poco su corazón y le expresó que sentía algo por ella. Estoy comprometida para casarme. Pero ella descartó eso, y en los mensajes él se mostró receptivo y parecía decir, bien, no insisto. Al llegar a los mensajes del sospechoso 2, Jason McDermott, encontramos mucha información. Había muchos mensajes que revisar. Se remontaban a más de un año. Él le compraba el desayuno, le llevaba comida y bebidas al trabajo. Le decía, si quieres algo, aquí estoy. Ella lo veía como un amigo, pero era obvio que él quería tener algo más. Morgan le respondía con un gracias o un te lo agradezco. Pero al llegar el 8 de octubre... ¿Estuviste revisando mi teléfono, Jason? Morgan se puso muy cortante y fría con él. Se rompió la confianza. No quería saber de él. Jason se disculpa mucho, pero ella está decidida a marcar distancia. El último mensaje que vi fue del 24 de octubre. Jason McDermott, ¿cómo está Columbus? Morgan fue a ver a unos familiares en Columbus. No se comunicaron mucho desde el 8 de octubre. Fue alarmante porque ella no dijo esa información en ningún sitio en el que viera a Jason McDermott. Hola, Jason. Hola. Terminamos ubicando a Jason McDermott. Aceptó ir a la policía para dar una declaración. Bien. ¿Ella y usted alguna vez han sostenido una conversación No, nuestra relación romántica? no era así. Bien. La quería, pero nunca hubo Ciertas algo personas romántico. me dicen que a usted le gustaba a ella y que tal vez quería algo más que una amistad, y me resulta raro que lo niegue ahora. En su momento me pregunté si Ajá. sentía algo por ella. Entiendo. Admito eso, Sí. pero después de pensarlo, entendí que no era el tipo correcto de sentimientos. Bien. Lo pensé. Y luego de procesarlo, me dije, no es ese tipo de amor. Y lo que intento determinar es si era alguien que la conocía. Uno de los escenarios que voy a decirle es que usted quería más, e intentaba obtenerlo y se enojó porque ella no quiso. Ese es un escenario. Ajá. ¿Me equivoco en eso? Sí. ¿Es un escenario equivocado? Es un escenario equivocado. ¿Lo es? Sí. ¿Quién le dispararía en la cabeza de camino al trabajo ese día? Eso no lo sé. Le haré una pregunta muy directa. ¿Le disparó usted en la cabeza? No. Él negó rotundamente haber tenido algo que ver con el homicidio de Morgan Fox. Hola, Jason. Sí. Mira esto. El sargento Kennedy pidió su permiso para ver su teléfono. Ujú. En ese documento, un formulario de consentimiento. Bueno, así se lo devolveremos de inmediato. Bueno. Empecé a revisar su teléfono. Llevamos la vida en nuestros teléfonos. Cualquier historia que él contara durante el interrogatorio podía confirmarla o desmentirla con su dispositivo. Lo primero que quería ver en su teléfono era dónde estuvo en el lapso en que ocurrió el homicidio. El teléfono registra nuestros movimientos y el primer elemento que decidí examinar fue su historial de ubicaciones. Si su historial mostraba que su teléfono estaba en el área de residencia de Morgan a la hora del homicidio, se convertía automáticamente en el principal sospechoso del caso. Pero cuando lo abrí, solo vi que su teléfono estuvo en su apartamento desde cerca de las 4 p.m. del 27, el día previo al incidente, hasta las 2:48 a.m. cuando se fue a trabajar. El teléfono no salió de su apartamento entre esas horas. Normalmente eso nos diría que la persona estuvo en casa durante ese lapso. Envié el teléfono de McDermott a la Oficina de Investigación Criminal para que sus forenses lo examinaran a fondo y obtuvieran todo lo que pudieran. Mientras esperábamos que la división forense extrajera todo lo posible, debíamos investigar la información anónima que llegaba.
recibimos una pista según la cual debíamos investigar a otro individuo con quien creían Morgan tenía una relación. Basados en la pista, identificamos a un quinto sospechoso en esta investigación. Cuando llegamos al domicilio del quinto sospechoso, les sorprendió que lo hubiéramos buscado por esto, pero aunque reacio, accedió a venir a la estación y dar una declaración. Habló de su relación con Morgan Fox como solo algo profesional y una especie de amistad fuera del trabajo, pero nada íntimo. No había nexos románticos. Aceptó el interrogatorio. Al parecer estaba cooperando y al final terminamos llevándonos su celular. Se molestó bastante por eso y dijo que dicho teléfono pertenecía a la compañía y no quería entregárnoslo inicialmente. Cuando recibí el teléfono del quinto sospechoso, simplemente lo abrí. Revisé los mensajes y no vi mucha interacción con Morgan Fox en el dispositivo. No había información previa relacionada, solo un par de días de datos en ese teléfono. Obviamente, eso nos causó suspicacia. ¿Por qué limpió el teléfono? ¿Por qué no contenía nada? El dispositivo tenía muchas medidas de seguridad, muchas contraseñas en todo el aparato, y él indicó que era su teléfono de trabajo. Dijo que su empleador, por seguridad y privacidad, restablece sus teléfonos con frecuencia. Y por casualidad, días antes de que contactáramos al sospechoso número 5, limpiaron su teléfono. Al final pudimos verificar la coartada que nos dio para asegurar que no estuvo presente durante el homicidio. Con los interrogatorios y los datos que recopilamos, pudimos excluir a los sospechosos 3, 4 y 5. Eso nos dejaba con los dos primeros sospechosos, el novio y Jason McDermott. Al principio de esta investigación, la policía fue a buscar al señor McDermott y lo encontró en la casa de sus padres, donde su auto estaba estacionado en la entrada. Y algo que notaron los oficiales era que estaba recién lavado y era el comienzo de la tarde. Había llovido, la vía aún estaba mojada y... ¿por qué alguien lavaría su auto? Eso llamó la atención de los oficiales. Jason nos dijo que después del trabajo fue a Sheetz, que es una tienda y una gasolinera. Fui al local a pedir sus videos. Lo vi entrar al lavado de autos. Fue después del trabajo. Cuando llegó al rociador de chasis, que estaba en el suelo y lavaba los neumáticos, llegó a la mitad, retrocedió y volvió a pasar para ver que los neumáticos quedaran bien limpios. Salió del lavado de autos y giró hacia el frente de la tienda. Normalmente, las personas salen por el lado del conductor, cierran la puerta y se van. Pero él salió del vehículo y tras cerrar la puerta camina por la parte trasera, pasa por el lado del pasajero e inspecciona esa área, le da un buen vistazo. Sabíamos que hubo un auto en la escena del crimen, estacionado en el lodo que salpicó la cerca, y ahora tenían confirmación visual de que le preocupaba que los neumáticos estuvieran sucios. Trajimos a un recreador de accidentes que trabajaba para la policía. Vino y tomó medidas de las huellas de los neumáticos que hallamos en el césped. En todas las mediciones, el ancho de los neumáticos, la distancia entre ejes, la tracción delantera derecha, todas esas cosas coincidían con el auto de McDermott y a conclusión fue que podían haberlas hecho su vehículo.
Empezamos a vigilar a Jason McDermott más de cerca. Y una de las cosas que nos parecieron extrañas fue que asistió a una vigilia que se hizo en memoria de Morgan Fox. Y luego hizo una publicación muy larga en Facebook sobre cuán afectado se sentía y lo especial que era su relación con Morgan. Creó el hashtag Justicia para Morgan. Le dijimos que era uno de los sospechosos, pero aún así seguía interviniendo en las actividades vinculadas a Morgan. Hubo una vigilia en casa de Morgan, organizada por sus compañeros de trabajo. Nadie de la familia lo sabía, no nos invitaron, no teníamos conocimiento de qué se haría. Cindy y Amelia se estacionaron. Amelia tenía 8 años. Y un amigo de Morgan se acercó al auto. Y también Jason McDermott. Y le empezó a decir a Amelia que era idéntica a su madre, que era muy hermosa, y le dio un peluche mientras le pedía conservarlo por siempre. Y mi madrastra no paraba de pedirle: por favor, sal del auto, sal de mi auto. Nunca se dio cuenta de que ella le hablaba. Seguía concentrado en Amelia. Hubo un momento en que le puso el cabello a Amelia detrás de la oreja y le decía lo hermosa que era. Pensé, esto no es normal. Hablamos con muchos de los amigos que tenía Jason McDermott. Todos sabían del incidente ocurrido el 8 de octubre, cuando él tomó el teléfono de Morgan. Todos estaban al tanto de que Morgan había interrumpido su relación o amistad con él. Y todos nos señalaron que se sentía muy angustiado por eso. Todas esas personas nos dieron indicios de que había un obvio cambio en su comportamiento y que lo consumía el deseo de que Morgan volviera a su vida. El laboratorio de criminalística logró extraer datos de su teléfono. Y cuando nos entregó esa información, lo hizo con un informe exhaustivo. Había mucho allí. No se puede extraer datos de cualquier teléfono. Nos da mucha información que, al revisar un teléfono de modo manual, no veríamos el historial de exploración, los datos de localización, las llamadas, los mensajes de texto. Se pueden eliminar los datos, pero siguen almacenados en el teléfono. Cuando tienes el celular de una persona, te enteras de muchas cosas suyas. Cuando revisé el teléfono de McDermott, lo primero que busqué fue su historial de navegación. Sus búsquedas en internet, su historial, se centraba en la pornografía. Tenía sitios que visitaba y volvía a ver una y otra vez. Al ver sus conversaciones con otras personas, podía hacerte una idea de cómo estaba su mente, con quién hablaba. Quise pedirle perdón. No me salió una palabra y mucho menos pude acercarme a ella. Fox me bloqueó. Descubrimos que tenía una cuenta de Skype y Jason hablaba con otra persona y fingía ser una lesbiana. En 2020, Jason comenzó a incorporar a Morgan a este mundo de fantasía y empezó a hablar de su relación sexual y las cosas que hacían. Incluso incluyó fotografías de Morgan. Tenía miles y miles de fotos y videos almacenados en ese teléfono, muchas de Morgan Fox. Los tomaba con Snapchat. Tenía una aplicación en su teléfono que le permitía grabar en secreto de lo que veía, sin notificar a nadie que lo grababa o fotografiaba en su pantalla. Fue alarmante porque no se debería tomar imágenes
con Snapchat sin notificar al dueño de la cuenta que se le tomó una captura de pantalla. ¿Por qué no quería que Morgan supiera que hacía eso? Porque Morgan iba a pensar que algo andaba mal con él y eso le asustaba. Bien, ahora sí abres esas puertas. Durante el verano de 2020, McDermott comenzó a grabar a Morgan Fox en persona y se ve que son grabaciones secretas por el ángulo de la cámara. Ya no tengo tiempo. La verdad voy a... ¿Vas a qué? Espera un momento. Y luego logró entrar a casa de Morgan. Todo el mundo lo sabrá. Estuvo en su cocina y estuvo sentado grabándola todo el tiempo desde atrás. No lo sé. Era muy preocupante que llegara tan lejos para grabarla en secreto solo para luego tener ese video tan breve. No teníamos mucha evidencia física. Lo que sí teníamos era un patrón en su conducta que indicaba que estaba más que enamorado de Morgan, estaba obsesionado con ella. También nos indicó que Jason McDermott por fin entendía que no tendría una relación con Morgan Fox. Y al darse cuenta de eso, decidió no permitirle tener una relación con nadie más. Jason McDermott estaba muy involucrado, era el principal sospechoso, pero necesitábamos vincularlo a la escena del crimen. Sabíamos que Jason McDermott tenía un Ford Focus de color azul. Sabíamos que Morgan Fox se iba a trabajar. Averiguamos que siempre salía alrededor de las 2:15 de la mañana. Obtuvimos un video de una cámara de tráfico de North Canton de una intersección que conduce a la residencia de Morgan. A la 1:38 a.m. apareció el auto de Jason McDermott en dirección a la casa de Morgan. A las 2:17 a.m. se grabó el vehículo de Jason McDermott en esa misma intersección de regreso a su casa. Registramos el auto de Jason, no hallamos el arma homicida. Cuando la buscamos sabíamos que en algún momento tuvo acceso a armas. Al hablar con el padre de Jason, nos indicó que tenía varias armas. Las enviamos al laboratorio de criminalística. Hubo un arma de fuego que no pudo descartarse. No se confirmó que esa fuera el arma, pero tampoco se descartó. Pudimos usar un perro policía especializado en detección de explosivos. Pedí traerlo al garaje donde teníamos el vehículo de McDermott. Y en cuanto el perro llegó a la puerta del lado del conductor, la delantera dio señales de que hubo material explosivo en esa área. Eso nos dijo que en algún momento hubo un arma en esa área, un arma recién disparada. Jason Scarnecchia, el novio de Morgan, no tuvo que ver con esto. A una semana de que una madre fuera asesinada mientras subía su auto en su casa, se realizó un arresto. Jason McDermott, de 29 años, está tras las rejas, acusado de homicidio agravado por la muerte de Morgan Fox, también de 29 años. Estaba muy seguro de que podíamos convencer a un jurado de la culpabilidad de McDermott sin ninguna evidencia física por las otras pruebas que teníamos. Y me refiero a su teléfono. Porque, como sabemos, los teléfonos son una ventana a nuestra alma. Ese hombre estaba obsesionado. La madrugada del 28 de octubre, sabemos que Morgan habló con su madre a la 1:30 a.m.
Sabemos que a la 1:37, Jason giraba hacia la avenida Schneider, que es la vía que lleva a la casa de Morgan. Y sabemos que Jason dejó su teléfono en casa, pero de lo que no se percató es que ahora hay cámaras por todas partes. Se estacionó en un punto donde veía la puerta de Morgan y su vehículo, y esperó. Tenía el arma en la mano. Y cuando Morgan salió, se acercó y le disparó 2 veces. Luego, volvió corriendo a su vehículo, hizo girar un neumático delantero y salpicó de lodo esa cerca blanca, para luego tomar la misma ruta de vuelta a casa. Recogió su teléfono e hizo sus tareas diarias. Luego lo vemos en el lavado de autos, y la última vez que aparece es cuando se sube al auto y se va donde sus padres. Creemos que cuando se fue a la casa de sus progenitores, devolvió el arma al gabinete de su padre. Creo que la declaración más impactante en la audiencia de sentencia fue la de la hija de Morgan. Ojalá me viera graduarme de la secundaria. Ojalá pudiera verme casada. Tú hiciste que ella no pudiera ver nada de esto. Creía que los monstruos no existían, pero demostraste lo contrario. Lastimaste a tanta gente, me lastimaste. A mí y a las personas que amo. Arruinaste tu propia vida por lo mala persona que eres. El veredicto fue que el señor McDermott era culpable de homicidio agravado y amenaza por acecho. Su condena fue de cadena perpetua sin libertad condicional. Significa que nunca saldrá. No hubiéramos resuelto este caso sin la evidencia digital. Los teléfonos fueron muy importantes en la evidencia, incluso para describir al homicida, quién era y quién era como persona. Sin ese teléfono no tendríamos ese perfil. Antes de esto yo era una persona muy normal. Ahora sufro de fuertes episodios de ansiedad. Siento mucho temor. Extraño mucho a Morgan. Extraño la dinámica de nuestra familia. Yo me imagino a Morgan, incluso en el cielo, renegando de ese asesinato porque ella no quiere estar allí. No quiere abandonar a Amelia. Ella daba todo el tiempo. Por eso el 22 de cada mes es el día de Morgan. Le llevamos comida a alguien, pagamos por el siguiente en la fila, damos algo a personas sin hogar, todo siempre. La mañana del 14 de mayo de 2022 amaneció como muchas otras en Buffalo, Nueva York, una ciudad que, a pesar de sus desafíos económicos y demográficos, tenía barrios donde la comunidad se conocía. Las personas se saludaban por sus nombres y muchos comercios familiares eran puntos de encuentro cotidiano. Ese día en particular, en el vecindario de East Side, la luz del sol se filtraba sobre edificaciones de ladrillo rojo, árboles que ya empezaban a mostrar el verde pleno de la primavera y una calma que parecía invitar a alguien a salir a las calles, quizá a hacer compras, quizá a encontrarse con un amigo o simplemente a caminar hacia donde el día lo llevara. Para muchos residentes de ese sector, el supermercado Tops Friendly Markets en Jefferson Avenue era uno de esos lugares que se visitaban con frecuencia, no solo por su función comercial, sino porque formaba parte del ritmo diario de quienes vivían en las cercanías. Era un sitio donde se saludaba a conocidos, donde se conversaba con cajeras de larga trayectoria, donde se encontraban productos locales y donde se sentía, en alguna medida, la textura de una comunidad. Ese supermercado era, para muchos, un espacio seguro en medio de los altibajos de la vida urbana. No era un punto turístico, ni un sitio elevado por medios nacionales, ni un lugar que apareciera en grandes historias. Era, en esencia, uno de esos espacios que las personas asocian con lo cotidiano, ir por comida, conversar brevemente en la fila, ver caras conocidas, saludar con un «buenos días», mientras la mañana se despliega poco a poco. Aquel día,
El reloj marcaba media mañana cuando las puertas del supermercado se abrieron para empezar con la rutina. Algunos clientes caminaban con carritos casi vacíos, pensando más en listas de compras que en eventos extraordinarios. Otros avanzaban entre pasillos checando frutas, lácteos o artículos en oferta. Unos pocos empleados organizaban productos. Un cajero sonreía a un cliente que quería pagar con efectivo, alguien más reponía un estante con latas de sopa. La luz interior, los carriles ordenados y los anuncios de precios creaban la atmósfera habitual de un supermercado. Allí, las preocupaciones inmediatas eran la semana laboral, la cena de esa noche, el dinero para pagar los productos o simplemente las obligaciones de cada quien. En el exterior, la ciudad seguía su curso con una mezcla de familiaridad y ritmo pausado. Los carros pasaban por la avenida, algunos peatones caminaban con bolsas, otros se dirigían a autobuses o tiendas cercanas. Nada en la escena anticipaba que, en cuestión de minutos, la rutina sería atravesada por un acto que no solo cambiaría la vida de quienes estaban en el supermercado, sino que conmocionaría a todo el país. La historia del ataque en el Tox no empezó en el momento en que los disparos resonaron. Empezó mucho antes, en el tejido social de un país que venía arrastrando tensiones raciales, discursos de odio en redes sociales y una disponibilidad de armas que facilitaba que las intenciones más destructivas pudieran materializarse con enorme rapidez. Es imposible comprender lo que ocurrió aquella mañana sin reconocer que ciertos elementos culturales y sociales estaban presentes en el ambiente general del país. Debates acrimoniosos sobre raza, identidad, pertenencia, miedo al otro, desconfianza hacia determinados grupos raciales y étnicos. Una polarización que había encontrado en Internet nichos de radicalización y resentimiento. Ese contexto no puede explicarlo todo, porque cada acto violento es también una elección personal. Pero sí forma parte del paisaje en el que ese ataque fue posible. El atacante, más tarde identificado como un joven blanco de 18 años, llegó al establecimiento con armas diseñadas para disparar rápidamente y causar el mayor daño posible en el menor tiempo. No fue algo improvisado en el momento, fue una preparación que incluía no solo el armamento, sino también una elección deliberada de lugar. Eligió ese supermercado porque era un punto concurrido, porque la comunidad negra lo frecuentaba, porque representaba, para él, un blanco visible dentro de un barrio de Buffalo. Esa elección fue una de las claves que transformaron el incidente en algo más que un acto de violencia aleatoria, fue un ataque motivado por prejuicios raciales, por la intención de dañar no solo individuos concretos, sino a una comunidad entera. En el momento en que el atacante puso un pie dentro de la tienda, algo que para la mayoría de las personas es solo un lugar de compras, él lo transformó en un espacio de amenaza. La percepción que los clientes tenían de entrar en un supermercado, seguridad, normalidad, cotidianeidad, se quebró de manera brutal y repentina. El primer disparo resonó, y como suele ocurrir en estos casos, no todos lo interpretaron de inmediato como lo que era. El sonido metálico, seco, repentino, puede confundirse con un objeto que cae, un estante que se rompe, un golpe fuerte. Dentro de un supermercado hay muchos ruidos posibles. Y la mente humana tiende a interpretar primero lo improbable como improbable. Pero luego vino otro disparo. Y otro. Y la cámara de la violencia se desplegó con una fuerza que nadie en el lugar pudo ignorar. El caos no se manifestó primero como comprensión. Se manifestó como confusión. Clientes que no sabían si debían agacharse, correr hacia la salida, esconderse detrás de un pasillo, buscar a un familiar, gritar, llorar. O simplemente permanecer quietos con la incredulidad bombeando en sus venas. En segundos la escena pasó de ser un supermercado común a un campo de supervivencia. El atacante, con su arma, se movía con decisión, no sin un propósito. Cada disparo resonaba como ruptura. Las voces de quienes intentaban comprender lo que ocurría se mezclaban con los gritos. Los pasos rápidos sobre el piso pulido, el sonido de carritos volcando, latas cayendo, cajas rodando.
El ruido mecánico de la balacera se sobreponía al sonido habitual de ofertas por megáfono y pasos tranquilos buscando frutas o productos envasados. Para muchos que estaban allí, la mente trataba de encontrar una explicación lógica en medio del terror. Un cliente pensó al principio que los disparos podían venir de algo en el exterior. Como si no quisiera aceptar la posibilidad de que alguien estuviera abriendo fuego dentro del supermercado. Una madre buscó instintivamente a su hijo, sin saber todavía que nada de lo que estaba ocurriendo tenía lógica cotidiana. Un empleado atrapado entre los estantes no sabía si guiar a la gente hacia una salida o encerrarlos detrás de cajas para protegerlos. La amígdala, esa parte del cerebro encargada de manejar el miedo, se activó instantáneamente, disparando instintos de lucha, huida o paralización. Y mientras los cuerpos reaccionaban de maneras distintas, el atacante seguía moviéndose con pasos lentos y calculados, disparando no de manera errática, sino con una precisión que sugería intención y planificación. No era la acción improvisada de alguien momentáneamente enojado. Era la ejecución de un plan preconcebido, acompañado de un odio que había sido alimentado durante semanas o meses antes, mucho antes de entrar en el supermercado. Lo que hacía todavía más desconcertante lo ocurrido en Buffalo era la convivencia de dos mundos dentro de la tienda. El mundo de la rutina normal y el mundo del horror absoluto. El supermercado era un espacio donde se discutían compras, se elegían marcas, se comparaban precios, se planeaban comidas de la semana. Y, en cuestión de segundos, el mismo espacio se convirtió en una escena de disparos, gritos, sangre, miedo y muerte. Esa transformación tan rápida provocó una ruptura profunda en la percepción de muchos presentes. La mente humana no está equipada para procesar cambios tan drásticos en tan poco tiempo. Antes de que el pensamiento pudiera formular una frase completa como, esto es un ataque. El cuerpo ya había reaccionado, las piernas habían corrido, los oídos habían registrado dolor, los ojos habían visto movimiento. Los sobrevivientes luego relatarían que vivieron sensaciones imposibles de describir con palabras simples. Que el mundo parecía haberse detenido y acelerado al mismo tiempo. Que el sonido de los disparos les recorrió cada fibra del cuerpo. Que las caras de quienes estaban cerca se volvieron desconocidas en medio del terror. Para los afroamericanos presentes, la situación tenía además otra capa de significado. Entrar en un lugar de rutina y descubrir que alguien ha elegido ese lugar porque quienes lo frecuentan pertenecen a una raza específica introduce un miedo que no solo es físico, sino también existencial. No se trata únicamente de estar en medio de disparos. Se trata de saber que la violencia se dirige específicamente hacia ti por lo que eres. Por cómo te ves, por la comunidad a la que perteneces. Ese tipo de violencia no se limita al cuerpo, golpea la identidad, la pertenencia. La confianza en poder moverse por el mundo sin ser considerado objetivo por tu color de piel. Mientras el atacante seguía disparando. Algunos clientes lograron encontrar refugio detrás de estantes o cajas grandes. Vieron cómo otras personas caían o corrían. Como la sangre brotaba en el piso que minutos antes había sido un simple lugar de tránsito. Como los gritos se mezclaban con órdenes de agáchense, salgan por allá, no se muevan. Cada segundo contenía tantos estímulos que la mente intentaba filtrarlos, buscando lo esencial para sobrevivir. El miedo no es un estado abstracto. Es una presencia física, se siente en el estómago, en el pecho, en las piernas, en el ritmo de la respiración. Quien estuvo allí recuerda cómo el cuerpo parecía responder por sí solo, sin esperar a que la reflexión dijera qué hacer. Correr, esconderse, ayudar a otro, arrastrarse, gritar, llorar. Todas esas reacciones forman parte del instinto de supervivencia, que se activa cuando el peligro está demasiado cerca para ser interpretado. Algunos clientes que lograron encontrar escondites improvisados bajo filas de cajas hablaron más tarde de cómo intentaban tranquilizar a otros, incluso cuando ellos mismos estaban aterrados. Colocaban manos sobre hombros, susurraban promesas de calma que quizá ni siquiera sentían.
Repetían una y otra vez el nombre de un ser querido para mantenerse conectados con algo que trascendiera la violencia inmediata. Otros ampliamente se quedaron inmóviles, con la mirada fija en un punto, incapaces de procesar lo que ocurría. Como si la mente hubiera decidido apagar parte de la experiencia para soportar lo insoportable. En cuestión de minutos. Lo que había sido una mañana tranquila y una comunidad yendo y viniendo se transformó en escena de guerra. Los sonidos se superponían, disparos, vidrios que crujían, cajas que caían, gritos, pasos rápidos, sollozos, un ruido permanente de confusión. Los pasillos, que antes eran rutas de compras, se convirtieron en corredores de vida o muerte. Cada elección de movimiento tenía consecuencias. Girar en una dirección podía significar ponerse a salvo. Girar en otra podía acercarse al atacante sin saberlo. El supermercado entero se transformó en un laberinto de riesgo, luces fluorescentes, sombras. Objetos cotidianos convertidos en obstáculos o refugios. Todo eso ocurrió en apenas unos segundos, pero para quienes estuvieron allí. Esos segundos parecían contener horas de experiencia concentrada. Como si el tiempo se deformara bajo la presión del terror súbito. Y mientras eso ocurría dentro de la tienda, afuera la vida seguía aparentemente normal. Vecinos que estaban pasando frente al supermercado vieron. Apenas unos minutos después de que comenzaran los disparos, luces de emergencia que se aproximaban. Sirenas que no dejaban lugar a dudas sobre lo grave de la situación. Las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes confusos. ¿Escuchaste disparos en el Tops? Parece que hay una situación de emergencia en Jefferson Avenue, manténganse alejados si pueden. Pero para quienes todavía estaban dentro. Cada segundo era una lucha por no convertirse en una víctima más. La violencia indiscriminada no solo hiere cuerpos, hiere la idea misma de seguridad cotidiana. Cuando una persona entra a un supermercado lo hace con la expectativa de que ese espacio pertenece al mundo ordinario, no al mundo del peligro letal. Ese es un privilegio que muchas comunidades han dado por sentado hasta que la violencia lo atraviesa de manera brutal y repentina. Y en Buffalo, esa mañana, ese privilegio se rompió con una violencia dirigida, deliberada, motivada por odio racial. En el día siguiente, cuando se empezaron a conocer las identidades de las víctimas y la acusación del Departamento de Justicia dejó claro que el ataque no había sido un acto de locura sin sentido, sino un crimen de odio. La comunidad y el país entero se vieron obligados a mirar no solo los cuerpos heridos y muertos, sino también las razones profundas que llevaron a alguien a elegir ese lugar específico y a disparar contra esa comunidad en particular. La masacre de Buffalo Tops no fue solo un incidente aislado dentro de un supermercado. Fue un ataque directo contra la dignidad de una comunidad negra que hacía sus compras con la confianza de que, en un país moderno, podía ir a un supermercado y volver a casa ilesa. Esa confianza, como muchas otras, fue arrancada de raíz en cuestión de minutos. Y esa ruptura, la pérdida de la inocencia cotidiana, la invasión del odio en un espacio de rutina. La percepción de que nadie está completamente a salvo por su color de piel es parte central de lo que hace que este caso no sea simplemente una crónica policial, sino también una herida social que persiste mucho después de que los disparos cesan y las ambulancias se retiran. Antes de que los disparos transformaran el Tops Friendly Market de Jefferson Avenue en una escena de horror. Ese supermercado vivía una vida cotidiana que pocos notarían desde fuera, pero que para los residentes de Buffalo tenía textura humana y familiar. Eastside no era un barrio glamuroso ni un centro turístico. Era un lugar donde la mayoría de la gente se conocía por nombre o por cara. Donde los saludos en la calle no eran simples cortesías, sino una forma de sostener una comunidad que, pese a sus dificultades, había desarrollado redes interdependientes de afecto y resistencia. Las bodegas, las peluquerías, las panaderías, las iglesias. Las esquinas con bancos donde ancianos conversaban al sol y las tiendas de abarrotes eran parte del entramado que hacía que aquel lugar se sintiera hogar para quienes caminaban sus cuadras todos los días. El Tops Friendly Market formaba parte de ese paisaje humano.
No era un supermercado de lujo, ni un gran centro con luces brillantes y música amañada, sino una tienda funcional, con carriles amplios. Empleados que saludaban por su nombre a clientes habituales. Estantes organizados de manera familiar y una familiaridad que se extendía en los pasillos. Algunos clientes entraban saludando a los cajeros antes de siquiera colocar sus carritos. Sabiendo que la cajera del turno de la mañana llevaba años trabajando allí y que había desarrollado una relación de confianza con muchas familias del barrio. Para los jóvenes que vivían cerca, el supermercado podía ser el lugar donde pasaban a comprar chicles o refrescos después de clases. O donde los padres los enviaban con una lista corta para que aprendieran a moverse con independencia. Esa cotidianeidad tranquila era una forma de arraigo que pocos pensaban en cuestionar. Ir al supermercado para muchos significaba cumplir con una parte ordinaria de la vida. Abastecer la casa, saludar a alguien conocido, pasar 20 minutos en filas. Conversar sobre el clima o el descentralizado estado de la ciudad. No era un ritual sagrado, pero sí una rutina que, con el tiempo, adquiría significado por la repetición. Las personas confiaban en que ese espacio era seguro porque siempre lo había sido. No porque hubiera vigilantes armados en cada esquina, sino porque la comunidad se había construido a partir de la confianza compartida entre familias. Comerciantes y vecinos que se veían las caras todos los días. Antes del ataque, el supermercado no era solo un punto geográfico. Era un espacio de socialización indirecta en el que las relaciones humanas se expresaban en algo tan simple como «¿Cómo estás?» y «Que tengas un buen día». Esa era la escena que predominaba el 14 de mayo de 2022 por la mañana. La luz se filtraba por las puertas automáticas. Los anuncios de ofertas se escuchaban por megáfono cada cierto tiempo, los carritos se movían de pasillo en pasillo. Y las mujeres y hombres que trabajaban allí colocaban productos. Limpiaban góndolas y ofrecían sonrisas a quienes pasaban por sus cajas. Algunos clientes ya habían desarrollado pequeños rituales, siempre empezar por la sección de frutas, o revisar antes los productos congelados. O detenerse a saludar a un amigo que esperaba en la fila de cajas rápidas. Todo eso conformaba la trama invisible que hace que un lugar sea más que un sitio de consumo. Era una pieza de la vida de muchas personas. Mientras ese mundo micro se desplegaba bajo la aparente neutralidad de la rutina. El mundo macro también estaba en movimiento, como siempre ocurre, con sus tensiones, debates, noticias y conflictos. En los días anteriores, las redes sociales y algunos medios locales habían hecho referencia a tensiones raciales y actos de violencia en otras partes del país. Como si la conversación nacional hubiera estado saturada de signos de inquietud social. Pero para quienes vivían en Buffalo, esa percepción general muchas veces quedaba filtrada por la cotidianeidad. La mayoría de la gente no vivía pensando en teorías abstractas sobre conflicto social. Ni esperaba que un acto de violencia extrema ocurriera en su barrio un día tan ordinario. Y sin embargo, esa luna de tranquilidad que la comunidad sentía tenía detrás realidades sociales complejas. Desigualdad económica, segregación urbana, acceso desigual a servicios, historias largas de exclusión racial. Y una presencia constante de debates sobre armas de fuego en el corazón de la cultura estadounidense. Todo eso formaba el telón de fondo de la vida cotidiana. Incluso cuando nadie lo pensaba de manera consciente. Las armas de fuego, en el país, forman parte de un debate político, cultural y social cuya complejidad supera cualquier frontera estatal. En Nueva York, las leyes sobre armas eran más estrictas que en muchos otros estados. Pero la disponibilidad de armas de fuego de alta capacidad seguía siendo una realidad que podía notarse en estadísticas, noticias y en la presencia de personas que tenían experiencia, ideas y opiniones muy distintas sobre su posesión y uso. Para muchos residentes de East Side, la presencia de armas no invadía su pensamiento diario de manera directa. Pero sí era parte de una conversación más amplia sobre seguridad pública, violencia, juventud, oportunidades y educación.
Es en ese escenario general que la mañana del 14 de mayo se desarrollaba sin mayor interpretación de amenazas inmediatas. Y mientras la comunidad caminaba por los pasillos del supermercado, haciendo elecciones de productos, sonriendo a conocidos y revisando listas de compras, nadie podía prever que en cuestión de minutos esa normalidad iba a fracturarse de manera traumática. Cuando el atacante apareció en el estacionamiento o en las cercanías, su presencia no llamó inmediatamente la atención como algo fuera de lo común. Un hombre joven caminando hacia un supermercado no rompe la rutina del vecindario. La gente lo vio como lo ve durante años, alguien que entraba en una tienda sin levantar sospechas, sin actuar de manera claramente amenazante. En Estados Unidos muchas personas cargan armas legalmente. Muchas personas llevan bolsas o mochilas con artículos personales. Muchas personas caminan con aspectos variados. La percepción pública de normalidad es amplia. Eso explica, en parte, por qué su entrada al supermercado no fue notada como una anomalía hasta que fue demasiado tarde. Algunos clientes pueden haberlo visto de reojo, sin pensar que un segundo después el mundo cotidiano que conocían se desmoronaría. En esos segundos previos al horror, la comunidad todavía estaba en su esfera de confianza silenciosa, nadie miraba con sospecha, nadie esperaba sangre. Nadie anticipaba que alguien transformaría ese espacio de compras en un escenario de peligro letal. La mente humana tiende a interpretar lo nuevo dentro de los marcos existentes. Si no hay señales claras de amenaza, se ignoran los detalles sutiles. El pensamiento de la mayoría de los clientes estaba centrado en cosas normales. ¿Compré suficiente leche? ¿O olvidé los huevos? ¿O tengo que hablar con mi vecino sobre la reunión del fin de semana? Esa vida mental tranquila fue abruptamente interrumpida cuando el atacante, sin previo aviso, desenfundó un rifle semiautomático y abrió fuego. La entrada de violencia en ese lugar no fue como un incendio que se propaga lentamente, sino como un rayo que cae sin señal previa aparente. La primera detonación resonó con una brutalidad que quebró la confianza colectiva en un instante. Para muchos, ese sonido inicial fue incapaz de ser etiquetado de inmediato en la categoría correcta. Dentro de un supermercado hay muchos ruidos posibles, algo que se cae, una lata golpeando el piso, la carne siendo reacomodada en un mostrador. Pero el sonido de un disparo es distinto. No es un ruido aislado, es un evento con reverberaciones físicas y psicológicas profundas. El eco del disparo rebotó en las paredes, en los estantes, en la mente de las personas que estaban allí. Para quienes escucharon por primera vez, puede que el reconocimiento de que se trataba de una bala tardara una fracción de segundo más de lo real. Porque la mente intenta siempre negar lo inaceptable, no puede ser un disparo. Debe ser algo más. Esta negación inicial es parte de la respuesta humana automática ante lo violento y lo inesperado. Pero después del segundo, tercero y cuarto disparo no quedó ninguna duda. El pánico se propagó con la misma rapidez con la que las balas volaban por el aire. Los clientes reaccionaron de distintas maneras según sus personalidades, experiencias previas, estado emocional del momento y posición física en el supermercado. Un hombre que estaba en la sección de productos enlatados ampliamente se agachó detrás de un estante, instintivamente buscando cubrirse, sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo con cada músculo de su cuerpo que su supervivencia dependía de permanecer invisible. Una mujer corrió hacia la salida más cercana, empujando con fuerza su carrito de compras, sin pensar en que ahí dentro había otra gente que quizá no podía moverse tan rápido debido a la sorpresa y el miedo. Un joven que esperaba en la fila para pagar dejó caer su teléfono al suelo y, en lugar de pensar en el objeto, pensó en su familia, en cómo explicarles después que seguía vivo. Un empleado de la tienda, cuya función esa mañana era colocar productos en los estantes, se encontró, sin plan previo, intentando guiar a clientes hacia zonas aparentemente menos expuestas. Sin saber siquiera si eso era útil, pero impulsado por una mezcla de instinto y humanidad. El caos no fue uniforme. No fue una explosión inorgánica.
Fue una transformación abrupta de un espacio que hasta hacía segundos estaba lleno de rutinas. Conversaciones, listas de compras y decisiones triviales. Ese contraste entre lo que era antes y lo que se convirtió en cuestión de segundos convirtió el incidente en un trauma colectivo. Un trauma no solo físico, sino psíquico. La violencia no se limitó